Hola, ¿qué tal amigos? Pues sean bienvenidos a este su programa Hablando a la orilla. del fuego. Así es, ya estamos en otra fogatita más. Así es, pues mira, ya se pasó otra semana más, ya estamos a viernes 29 de octubre, ya próximos a estas fechas, ya huele a tamales, ya me está llegando el olor a copal. Ya iniciaron los tamales, sí. Ya me está llegando el olor a hojaldras, bien ricas, claro que sí, que ya desde hace como medio mes están empezando a vender, ¿verdad? Pero Sí. ya más ahorita, ya me huele a ir a la ofrenda con los padrinos. Sí, los camposantos ya están vestidos de ese hermoso naranja del Cempasúchil. Y también flores moradas de la pata de león y muchas otras, claro. Y pues bueno, precisamente que como se acercan ya estas fechas, el programa de hoy es un complemento del programa anterior que estuvimos hablando del Halloween. Pues bueno, llega a dar un golpe duro a lo que es la raíz, las que son nuestras raíces. Entonces, pues hoy de qué vamos a estar hablando, amigo Emanuel. Pues mira, hoy vamos a hablar de este tema tan vasto que es el Día de Muertos. Vamos a hablar sobre su origen y la celebración que se realiza aquí en México, bueno, en todo el país. Sí, claro. De hecho, por ahí hay datos supuestamente, o bueno, he escuchado rumores y leído en el que se supone que en otros países incluso también ya se está empezando a celebrar el Día de Muertos, por ejemplo en Estados Unidos, pero ya dado por migrantes, ¿no? Entonces sí. Dices, qué perrón que también esté yéndose parte de nuestra cultura a otros lugares. Y no solamente eso, lo que pasa es que dentro de cada cultura de las que hay, pues siempre está su celebración o conmemoración a sus muertos. Pero el Día de Muertos aquí en México, en todo el México, pues es muy reconocida por su color, por sus tradiciones, por todo el simbolismo que tiene. Sí, claro, todos nos miran con de que el mexicano nunca le teme a la muerte. El mexicano está hecho ha hecho las paces con la muerte. El mexicano se burla de la muerte. Entonces, pues, qué bonito que nos tengan ese concepto porque de cierta manera, al parecer, pues así es, ¿no? Entonces, pues... Ya saben amigos, les repetimos, hoy estaremos hablando sobre el Día de Muertos. Así es, pues quédense y acompáñenos a averiguar un poco de su origen, qué aspectos tiene, qué cosas celebramos, qué trasfondo tiene esta celebración. Y pues adelante, vamos a empezar con ello, ¿verdad? Pues sí, antes que nada, pues ahí cabe mencionar que en esta investigación estuve como el del meme que tenía así todos los puntos pegados con sus hilos rojos, porque la verdad es muy difícil investigar sobre el Día de Muertos, en específico sobre con bases reales, con argumentos reales, sí, verificados. Entonces, igual y tenga algunos errores, pero pues esto es precisamente para que ustedes vayan e investiguen más acerca de esta hermosa celebración. Así es amigos, pues como les hemos dicho anteriormente en otros programas, lo que nosotros les damos son algunos datos que vamos recolectando, vamos recabando para que pues ustedes pasen una bonita noche ahí, tengan de qué opinar con sus amigos y por qué no, se adentren a investigar un poco más sobre el tema, que hay información vasta, hay versiones distintas, pero aún así pues son hermosas en cuanto al Día de Muertos se refiere. Sí, así es. Entonces, pues quédense, vamos a hablar sobre el origen del Día de Muertos con su amigo Cuervo y su amigo Darko. Y en controles nuestra querísima amiga Alondra. Sí, pues vamos a empezar. La celebración de los fieles difuntos en México tiene su origen en la época prehispánica. Ojo, celebración de los fieles difuntos. De acuerdo con los historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los más importantes se realizan al terminar las cosechas, entre los meses de septiembre y noviembre. Lo que íbamos platicando de que muchas celebraciones de la muerte se van dando por festivales de la cosecha y precisamente por ciudades o asentamientos prehispánicos que tuvieron mucho que ver con la agricultura, ¿no? Ya que la agricultura es la que marca muchas de las festividades y festivales que han prevalecido hasta nuestros días. Sí, nos ha ayudado bastante a que sigan vivas estas tradiciones, sí, esta cultura. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún en el más allá. Por eso consideraba la existencia de 4 destinos para las personas que según la forma de morir iban a cada uno de ellos. Ya lo habíamos mencionado en otro programa en el que pues las personas
que morían en la batalla, eran capturadas para el sacrificio. Y las mujeres embarazadas iban al Tonatiuh-Huichan, que es la Casa del Sol. Ahí es donde iban estas personas. Sí, las reconocían como guerreras, habíamos mencionado, ¿no? Así es. Al Tlalocan, que es un tipo de paraíso de Tlaloc, obviamente, esta deidad del agua, en el que iban las personas que morían en alguna situación relacionada con el agua. Uh-huh. Iban al Chichihualcuauco, que era un espacio destinado para los bebés muertos. Ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza, y ellos serían las nuevas personas que iban a poblar el nuevo mundo después de nosotros. Ah, sí, cierto, sí, que ellos iban a... Ajá, después del, ¿qué? ¿Quinto sol? ¿No? Sí, después del quinto sol. Después del quinto sol van ellos, ¿no? Sí, o somos nosotros, tal vez. Tal vez, quién sabe. Sí. Puede ser. También, bueno, está el Gran Mictlán, que es el reino de los muertos y el destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas al agua, la tierra o el parto. Se pensaba que para llegar al último sitio los muertos debían de realizar un largo proceso en el que eran ayudados por un perro. Y bueno, ahí tenemos lo que es el cómo llegar al Mictlán. Una vez que habías fallecido de alguna de estas formas o habías muerto de forma natural, pues uh-huh. ¿Cómo está este proceso? Para empezar, pues tenemos dos variantes. Sí, siempre hay versiones diferentes, ¿no? Sí, dos variantes. ¿Por qué? Porque una viene del Códice Florentino y uh-huh. La otra viene del Códice Vaticano. Ajá. Que en el primero dice que primero pasas los dos cerros que chocan, luego pasas por la culebra que aguarda el camino, luego por el lugar de la lagartija verde, luego por 8 páramos, luego 8 callados, luego pasas por un viento de navajas, luego por un río Chiconahuapan, que es donde están los perros. Ajá. Y por último el Mictlán. Y en el otro códice tenemos que primero pasas por la tierra Tlaltecuhtli, que es pues el proceso de descomposición. Le mencionábamos este camino, este trayecto para llegar al Mictlán, en realidad es una metáfora. Una metáfora de la descomposición de nuestro cuerpo, en la que pasa por estas etapas, en la que primero es que te trague la tierra para empezar a descomponerte. Luego pasas por el pasadero de agua, que es donde están los xolos, los perritos que nos van a ayudar a cruzar inmenso río, que sin ellos no podrás hacerlo. Entonces, si tú fuiste malo con algún perrito en la vida, pues déjame decirte que no vas a pasar de ahí. Sí, sabemos que pues hay muchos a los que les gusta el maltrato animal, así que ni modo, amigo, tú no vas a poder cruzar ese río al Mictlán. Luego pasan por las montañas que se juntan, que chocan estrepitosamente una con otra. Luego por la montaña de obsidiana, que es donde pues te vas a ir rasgando tu piel y toda la onda. Sí. Luego pasas por el lugar donde sopla el viento de obsidiana, que es igual, pasan muchas flechas. Que cuando vas llegando y te regresa, ¿no? Sí, luego el lugar donde tremolan las banderas, luego el lugar donde se flecha la gente y luego el lugar donde son comidos los corazones. Hay jaguares que te devoran el corazón. Por eso cuando morías, uh-huh. los mexicas te colocaban un pedazo de jade, uh-huh. en tu boca, o en el corazón, que ese es el corazón, ese es el que le vas a dar a los jaguares. Para que identifiquen que es ese el que le estás ofreciendo a los jaguares, ¿no? Ese es el que les da a los jaguares y así nos devoran el tuyo. Órale. Sí, es para eso. Luego pasas por el lugar sin orificio para el humo. Y bueno, hay varias versiones, pero supuestamente el último lugar en donde pasas son uh-huh. como 9 manantiales, uh-huh. como aquí en Chignautla. Ah, mira. Pasas por Chignautla y después. Pasas por Chignautla, te limpias ya de todo aquí. Te lavas y ya ahí, uh-huh. Llegas con mi Tlaltecuhtli, ¿qué onda, carnalito? ¿Cómo estás? Llegas aquí bien puro, bien limpio y te dice, llegaste hasta acá, carnalito, pasaste tu vida, pasaste por este proceso y ahora lo que te voy a regalar es ser uno con el universo. Y todo eso, lo que está padre es que es una metáfora de
Más o menos, ¿cuánto supuestamente tardaba este viaje al Mictlán? 4 años, ¿no? 4 años, que representa la descomposición del cuerpo hasta hacerse hueso. Hueso. Prácticamente ellos lo que hacían era, una vez que moría una persona, la enterraban, por así decirlo, en lugares especiales. Bueno, las metían en unas especies como de sarcófagos. No, de hecho, te podían envolver como momia. Bueno, Ajá. no te momificaban, pero te envolvían en tela o en algún en algo hecho de Ajá. natural, como los petates o algo por el Ajá. estilo, o te quemaban y te enterraban en la casa donde vivías. Para que así te tuvieran identificado en dónde estabas, y pasados esos 4 4 años ya te llevaban a donde iban a descansar tus restos. sí, como tal. prácticamente ellos, yo creo que, quién sabe cómo lo habrán hecho, yo creo que a pura prueba y error, el saber que sale, a ver, vamos a intentarle con 3, no, dale 2, bueno, dale 4, al ver que en 4 años tu cuerpo ya estaba totalmente descompuesto, yo creo que en base a eso es como se fueron generando esta leyenda, empezaron a crear esta metáfora en la que te dicen, ¿sabes qué? 4 años tarda el cuerpo en descomponerse, entonces 4 años tarda su alma, su ser, su cuerpo, vaya, la persona, en llegar al Mictlán, y una vez que te desentierran, te desenvuelven, checan que solamente están tus restos, tus huesos, el resto de, bueno, puros huesos, Sí, es a como van y ya te sepultan como tal y te hacen uno con la madre tierra o con el Madre universo. Tierra. Y ya posteriormente a estos 4 años, entonces ya se te esperaba cuando se hacía su celebración a los difuntos, que eran 2 grandes, era una grande eran 2 festividades a lo largo del año, en la que una era para los grandes y otra era para los chicos. Ajá. Sí. Eran Y más bueno, o menos por el mes como de agosto. una era en mayo y la otra era ya en estas fechas, ¿Sí? por octubre, noviembre. Ah, entonces una era mitad Del año, del bueno, verano. de nuestro año Ajá. ahorita. Primavera, verano. Y Porque ya una coincidía ahorita el con otoño. las dos cosechas Las dos que hay. cosechas, exacto. Exacto. Sí, sí. Sí, no, la verdad es muy vasto esto. Y bueno, tenemos la deidad principal de la muerte o el espíritu de la muerte al cual le rendían culto, veneraban los mexicas, que es Mictlantecutli. Mictlactecutli, la diosa, dios de la muerte. Exacto, era el Del dueño y inframundo. señor del lugar de los muertos, el Mictlán. También era considerado como el dios del inframundo y gobernaba tal destino junto a su esposa Mictlancíhuatl, que es la señora de los huesos. Ella se encarga de proteger los huesos. Ah, órale. Sí, Es la panteonera. básicamente, por decirlo así, ella cuida los huesos porque para los mexicas los huesos es algo esencial, algo muy importante, porque de ellos también se va a servir para crear a los nuevos hombres. Ajá. Lo que mencionábamos de los que vienen después a repoblar o a suplantarnos, ¿no? Sí, exacto. Lo que ya mencionabas en el mito de la creación del hombre, con Quetzalcóatl viajando al Mictlán con su hermano gemelo Xolo, que era su nahuali, y va por los restos de los gigantes, que eran gigantes los humanos que vivieron en el cuarto sol. Antes de nosotros. Pero como se le cayeron, se hicieron chiquitos, entonces por eso nosotros somos de la mitad del tamaño de ellos, que ya somos las personas del quinto sol. Que coincide con las leyendas sobre gigantes que hay alrededor del mundo, entonces Sí. es algo raro, ¿no? De hecho, vamos a hablar sobre los gigantes más adelante, no se lo pierdan. Claro, claro. Y bueno, cuando la persona estaba ante la presencia de la deidad, debería darle las ofrendas con las que era enterrado: granos de maíz, frijol, piedras preciosas y otros productos vegetales. Dentro del arte, a Mictlantecutli se le ha representado de diversas formas, principalmente un esqueleto u hombre con rasgos cadavéricos, sangre e incluso con su hígado expuesto. Es acompañado por diversos atravios como penachos, sombreros, collares, cinturones y textiles de algodón. Una de las esculturas más populares del dios de la muerte se encuentran en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahora vamos con la celebración del Día de Muertos,
tras la conquista. Es decir, una vez que llegaron los españoles, vamos a ver cómo es que cambia todo esto, porque pues ellos ya hacían sus ofrendas, ya tenían su modo de sus métodos funerarios, ya tenían una creencia de acerca de a dónde iban las personas después de la muerte. Pero llegan ellos y quieren dar una transformación y todo gira. Sí, todo cambia, realmente, ¿no? Todo cambia. Sí. Bueno, con la llegada de los españoles, el Día de Muertos no desapareció por completo. Sí. Con otras fiestas, como otras fiestas religiosas, que ya hemos visto que siempre aprovechan para meterlo, ¿no? Lo que intentan es transformar esas fiestas que ya ellos los consideraban paganas para que las transformaran y de cierta manera así el pueblo las aceptara más rápido y con ellas su conversión, ¿no? Es decir, secularizar estas tradiciones. Sí. Sí. Entonces, los evangelizadores descubrieron que había una coincidencia de fechas entre la celebración prehispánica de los muertos con el Día de Todos los Santos, dedicado a la memoria de los santos que murieron en nombre de Cristo. Lo que veíamos en el programa anterior, que es de los mártires. Sí. Y bueno, antes de esto, pues, ¿qué creen? Algo que no se esperaban. A ver, ¿qué? Bueno, pues el purgatorio antes de esto, antes del siglo XVIII, no existía. Esto fue algo que se instauró en un concilio en el que dijeron, bueno, como que ya andan muy relajados las personas, ¿no? No me digas que la iglesia se inventó eso. No, en serio, ¿cómo crees? Pero si ellos casi no lo han hecho. Una vez un papa se inspiró y dijo, a mí Dios me dijo que también hay purgatorio. Pues vamos a hacerlo, ¿por qué no? Y entonces... la fiesta de Todos los Santos se inició en Europa en el siglo XVIII y durante estas fechas las reliquias de los mártires católicos eran exhibidas para recibir culto por parte del pueblo. Como lo que mencionábamos hace tiempo, lejos de crear algo más en lo que la gente se pueda inspirar a ser mejor persona, que vamos a difundirle el miedo de que existe este lugar en donde tu alma va a penar hasta que no le reces, hasta que no pase cierto tiempo, se libre de todos sus pecados, para que ya sea que se va al cielo o de plano se va al infierno. Sí. Entonces es como de que toda la gente entraba en pánico y es como empiezan estas creencias y también prácticas de parte Día de Muertos y como lo vimos en el capítulo anterior, pues también del Halloween. Sí, entonces, instaurado el purgatorio, entonces ahora tenías que hacer indulgencias para salvarte del purgatorio. ¿Y cómo se adquirían estas indulgencias? Visitando en donde estaban los orbes o estas reliquias de los mártires, que eran santos. Entonces, había muchos en España. Empezaron a llegar muchos en España, también llegaron muchos aquí a México, entonces empezaron a decir, no, es que tienes que llevar un pan, bueno, ahorita lo vamos a ver, tenían que llevar una reliquia, algo que representaba la reliquia del muerto para que se bendijera, luego lo llevabas a tu casa, para tu altar, y así era como ganabas indulgencias, para no tocar el purgatorio, el tenebroso purgatorio con sus llamas. Sí. Te digo que lejos de vender algo de inspiración a la gente a ser mejor persona, les vendían miedo y morbo, entonces pues qué gacho. Sí, entonces se puso totalmente de moda, los católicos estaban a la moda con eso. Era el último grito de la moda, güey. Sí. Güey, ¿ya escuchas hablar del purgatorio? No, te vas a morir, güey. No me digas eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero pagas tu suscripción, te vas a la iglesia y le dices al padre, quiero ser de esta religión. Y pues ya una vez que te mueras, que recen por tu alma, güey. Es el último en la moda, güey. Yo quiero eso, Sí. Bueno, también había una sincronía en la celebración de los fieles difuntos realizada justo un día después de Todos los Santos. Fue en el siglo XIX cuando la jerarquía católica incluyó en su calendario dicha fiesta en su liturgia. Cuyo propósito era recordar a todos los fallecidos por diversas pandemias como la peste negra que asoló a Europa. En este caso, pues, hashtag pandemia 2020. Todavía tenemos recuerdos de Vietnam. Entonces, fue así como el Día de Muertos se redujo a tan solo 2 días. 1 y 2 de noviembre. Aunque en otras regiones como Oaxaca y Puebla se extiende a varios días, pues se cree que aquellos que murieron de causas no naturales llegan días antes al hogar. Sí, es cuando se vienen dando estas diferentes fechas en las que la gente, se supone, las almas, de acuerdo a cómo murieron,
a diferentes circunstancias es como van llegando, y por eso mucha gente se prepara desde como por el 26, 27, y pues en un rato más les daré el dato de cómo lo vienen manejando en algunas culturas. Claro, o por ejemplo, pueden mencionarnos ahorita más o menos cómo iniciamos o cómo se cree que inicia más o menos por acá. Sí, pues bueno, se supone que, como tú mencionabas, de acuerdo a cómo morían o al elemento o ser que moría, era como iban llegando, ¿no? Claro. En este caso, en algunas regiones de México se viene manejando desde el 27 de octubre, en el cual ese día las mascotas fallecidas visitan al mundo de los vivos. Entonces normalmente se pone la ofrenda agua y un poco del alimento que tú le dabas a tu mascota, a tu animalito, tu perrito, tu gato, tu ave, lo que fuera tu mascota. Tu iguana. Tu iguana, tu tiburón, sí. tu cocodrilo. Ajá. Entonces, Tu sí, entonces tú le ponías lo que le ofrendabas, un poco de agua, y pues ella llegaba de acuerdo siguiendo el caminito de flores que tú le pones, ¿no? De ahí viene el 28 de octubre, ese es el día para aquellas personas que hayan fallecido en un accidente de forma repentina o violenta. En este se acostumbra a encender una veladora y se coloca una flor blanca también en la ofrenda. Claro, y también los alimentos que ya desde ese entonces se empiezan a poner. Claro, sí, no nada más le vas a poner ahí su agüita, ¿no? Sí, o sea, no manches. No porque se murió afuera por un accidente, significa que no le vas a poner. No manches, me choqué y mira lo que me está poniendo. Sí, pura agua y un bolillo duro. No, ¿Qué pasa, ¿qué señora? pasó, carnal? Ni el olor tiene. Sí, vengo cada año y esto es lo que recibo, por favor. Mejor no vengo. Ya, qué feo ser tu familiar. Bueno, de ahí viene el 29 de octubre. Ese es el día dedicado a las personas que murieron ahogadas. Esas personas que están en el cielo de Tlaloc. Sí, 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 y es que antes era muy común, principalmente, por ejemplo, en Ciudad de México, porque era un lago, entonces pues muchos se morían en el agua, lamentablemente, y todavía lo siguen haciendo. Nótese ahí un poblano que falleció igual en Xochimilco hace unos años. Sí, no, siempre estamos rodeados de gente así, entonces cuidado con los cuerpos de agua. Bueno, el 30 de octubre, este día se le hace homenaje a aquellas almas solitarias u olvidadas y se les coloca también un vaso de agua con el resto de la ofrenda. Y bueno, el 31 de octubre, este día se recuerda a los niños que se encuentran en el limbo, es decir, los no nacidos o los que no fueron bautizados. Entonces también se les coloca su ofrendita, son estos pequeñitos angelitos, también se les conoce como el Día de los Angelitos, porque son supuestamente los niños que nacieron o no llegaron a nacer, pero pues fallecieron. Los que no fueron bautizados. Bautizados, exacto. Entonces pues ese día también se les pone su ofrenda. El 1 de noviembre, que pues ya como sabemos es el día que se recuerda a aquellos que hayan fallecido también en la infancia. Sí, los que sí sobrevivieron a la neumonía que les dio después del bautismo. Sí, por ahí la mamá no le tuvo cuidado y pues falleció o cualquier cosa. Y pues bueno, ya viene el 2 de noviembre, que es el día en el que se honra a las personas que hayan fallecido en su vida adulta. Ya la gente común, ¿no? Que ha llegado a... Sí, sí, los que murieron. Que aguantó después de los 18, ¿no? Sí. Que todavía aguantó. Y bueno, esos son algunos de los días de los que se cree que cómo se va celebrando, que varía bastante dependiendo del lugar en donde te encuentres, incluso de las creencias o costumbres que tenga tu familia, pues sí, va a variar esto, ¿no? Pero igual si lo quieres celebrar, digo, no creo que tenga algo de malo realizarlo así, digo, al fin y al cabo yo creo que quizá no todos tenemos un pariente ahogado, pero tal vez un accidentado o algo por el estilo. Sí, o un hermanito que nunca nació, cosas así, entonces, ¿por qué no? Hazlo. Sí, sí. El punto de esto es recordar a nuestros fieles difuntos. Recordarlos y sentirte bien contigo mismo al hacerlo. Entonces, cuando... Recuérdame. Sí, después hablaremos de esos temas en la cultura popular. Pues, bueno, también comenzó la costumbre de poner un altar con veladoras o cirios. De esta forma, los familiares rezaban por el alma del difunto para que llegara al cielo. De igual manera, se hizo tradicional la visita a los cementerios, los cuales fueron creados al finales del siglo XVIII, como una forma de prevenir enfermedades, construyéndolos afuera de las ciudades. Uh-huh. Esto era porque, pues, al principio todos se enterraban en la iglesia y la iglesia siempre estaba en el centro. Sí, por eso en muchas parroquias, incluso aquí en la nuestra, podemos ver varias tumbas, epitafios uh-huh, de personas pues, que han muerto ahí. Entonces,
Por eso se viene dando esto. Y creo que fue o bueno, ha trascendido mucho esta idea de ir y visitar a los cementerios. Por ejemplo, lo que pasa aquí en México, que es un evento hermoso para mí, lo que pasa en Janitzio, en Michoacán. Ah, sí, muy bueno. Que es un evento que nunca he presenciado, siempre me ha entrado el deseo de ir alguna vez, al igual que ir a visitar a Xochimilco en Día de Muertos, que dicen que es un evento hermoso. O Coetzalan, aquí bien cerca. También. Vaya, en nuestro propio pueblo podemos hacer cosas que hagan que el Día de Muertos tenga otro enfoque. Pero en sí, en este caso, en lo que es Janitzio, pues mucha gente es popular porque la gente va, visita, pasa toda la noche ofrendando ahí a sus difuntos. Hay músicos, hay casi que hasta vendedores, casi que ponen una feria ahí. Sí, no, pero está bien padre. Es algo padre, muy al estilo Coco, como lo vimos en la película. Sí. Yo creo que de ahí se inspiraron para ponerlo en la película. Sí, de muchos lugares. Oaxaca también es impresionante. Sí, también. Pero pues esto empezó a surgir, visitar a los panteones empezó a surgir porque ya no se podían enterrar en las iglesias, ahora los panteones estaban más lejos, los camposantos estaban más lejos para evitar enfermedades porque pues se morían muchos. Sí. Por ejemplo, con la cólera morían bastantes, entonces para evitar más enfermedades, más muertes, pues dijeron, no, ahora vamos a mandar esto más lejos para que no se enfermen. Entonces ahora estaba la verbena de los muertos, que era después de misa ir a visitar a tus difuntos. Ajá. Entonces o luego los ricos también tenían, pues les gustaba mucho, siempre les ha gustado mucho adornar las tumbas, entonces un poquito extravagantes ahí. Entonces siempre ponían a sus mozos a que cuidaran en la noche. Ah, sí. Para que no se robaran las cosas. Ajá. Y entonces por eso siempre está el visitar a los difuntos en el Camposanto. Sí, es como la idea que hay en la película de Macario, cuando él va al centro de la ciudad y ve cómo la gente rica, adinerada o pudiente, pone en su ofrenda demasiados manjares, pone tantos panes, pone muchos dulces, las típicas calaveritas. Pero esto era precisamente porque querían ganar indulgencias. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en la película? Pues Macario sabe que nunca ha comido tanto en su vida, que hasta en su sueño él se imagina ser un muerto para poder comer tan bien como lo están haciendo ellos. Dices, está padre cómo introdujeron esos aspectos de las indulgencias en nuestra cultura y pues se logró dar un boom en lo cual ahorita pues todos casi siempre es de vamos a ver qué ponemos en el altar. Y todos aprovechaban ese tipo de situaciones porque, por ejemplo, las personas, obviamente con dinero, pues arreglaban a sus hijas en esa peregrinación que hacían de la iglesia al Camposanto para que, como era una presentación ante la sociedad, ¿no? Sí. Así como para darle chance a la persona que quisiera cortejar a la persona, pues de acercarse, mira... La hija de fulanito se veía bien guapa en la verbena, ¿no? Para mí que le va a llegar el hijo de Don Tal. Sí, entonces todos aprovechaban y precisamente de ahí surge el Catrín, porque entonces los que tenían escasos recursos utilizaban lo que más podían para verse bien ese día y quedar bien con los demás. Entonces mira, ahí viene el Catrín, de que hoy sí, quería pantalla. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un elemento esencial, principal de esta fecha. El tequila. Vamos a hablar del altar del Día de Muertos. Oh, sí, de lo que estábamos empezando a hablar, ¿no? Sobre los altares. ¿Quién no ha puesto altar en su casa? ¿Tú cómo lo pones en tu casa? Sí. Entonces, vamos con esto y después nos vamos a un corte comercial, ¿va? Vamos a hablar un poco de esto que dice, pues que no se puede celebrar el Día de Muertos sin un altar. Obviamente. Claro. Este es uno de los elementos más representativos en la fiesta de los difuntos, pues con él honramos a nuestros seres queridos con todos los alimentos que amaban, además de velas, flores y otras decoraciones. El origen de la ofrenda de muertos tiene relación con las ofrendas que se añadían al entierro de los hombres y mujeres mexicas, así como los altares en que la Nueva España se colocaban para interceder por las ánimas benditas o del purgatorio. Y pues tenemos varios elementos, ¿no? Como es la flor de cempasúchil, que es se cree que es su fuerte olor e intenso tono naranja llevan a los difuntos hasta sus hogares. Su nombre en náhuatl quiere decir flor de 20 pétalos. Tenemos al saumerio,
con copal e inciensos ardientes. Estas resinas puestas al rojo vivo emanan agradables fragancias que purifican los espacios a los que llegarán los difuntos. Otros dicen que es para que las oraciones lleguen hacia el cielo. Hacia el cielo, por el humo, ¿no? Sí, tenemos las velas veladoras o cirios, que es el ritual cristiano que indica que la luz brinda esperanza para las almas. También las ayuda a llegar a las casas de sus familiares. Tenemos el agua, que con un vaso de agua fresca saciará la sed de los difuntos después de la larga travesía al hogar. Sí, porque también llegan cansados. Claro, sí. También la sal, que es tomar un poco de este elemento, ayudará al espíritu a no corromperse durante el camino. Es decir, ya sabes que todos tuvimos un familiar tóxico que se murió, pues para que llegue relajado le vamos a poner su sal y no llegue aquí bien negativo. Sí, no. Tenemos los alimentos que se colocan en los platillos favoritos de los seres queridos, que van desde los más sencillos hasta los más elaborados. También se colocan frutas y desde luego el pan de muerto. Y el papel picado, que es un ornamento 100% mexicano. Sí, claro, el que tuvo la idea del papel picado fue el... Vaya, tuvo la idea del siglo para el Día de Muertos. No sé cómo es que no lo patentó. Sí, no, oye, sí, imagínate que lo hubiera patentado. ¿Qué sería de México ahorita? Sí, no. Potencia. Tenemos las calaveritas de azúcar y los postres, que es la ofrenda puede lucir más linda si le colocas calaveras de azúcar, de chocolate, junto con otros postres, como la calabaza en azúcar o tacha, que muchos le dicen así. Una tacha. No, en tacha. En tacha. No con tacha, en tacha. En tacha. Sí, pues yo creo que esto es la primera parte de este hermoso programa. Claro. Sí. Sí. Regresando vamos a escuchar la leyenda de cómo surge el cempasúchil y nos vamos con los aspectos ya sobre cómo es que surge todo esto, el verdadero origen del Día de Muertos, sí. como lo conocemos hoy en día, ¿no? Vamos a desmentir muchas cosas, entonces prepárense. Y regresamos aquí en su programa Hablando a la orilla del fuego.
Ya estamos de regreso aquí en su programa Hablando a la orilla del fuego. Y pues bueno amigos, ya escuchamos un poco del contexto en cuanto a las ofrendas, en cuanto a cómo surgen ciertos elementos y cómo, como lo mencionábamos en programas anteriores, siempre van surgiendo a lo largo de la historia como procesos que van a ir sumando poco a poco a estas festividades. Y en el caso del Día de Muertos no es la excepción. Entonces ahora vamos con una leyenda que nos cuenta el cómo surge la flor del cempasúchil, esa flor con un olor fuerte que estremece hasta los huesos. Así y que es. pues a gusto mío, a gusto propio, es vaya una de mis fragancias favoritas de estas fechas y de siempre. Ay, sí. El olor de la flor del cempasúchil es algo riquísimo, a mí me encanta ese olor, a muchos no les agrada, pero a mí me encanta. A mí también, y es que, por ejemplo, ahorita se me ha antojado mucho locli o pulque que hacen con la flor de cempasúchil. Oh, no, Sí, tengo el antojísimo de tomar esa bebida. Habrá que hacerlo. Sí. Y pues bueno, les contaré sobre la leyenda de cómo surge la flor del cempasúchil. Así es, quédese aquí en su programa que estamos hablando de el Día de Muertos. Así es, y pues bueno, ¿qué cuenta la leyenda? Bueno, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existieron un par de niños que se conocieron desde su nacimiento. La niña se llamaba Xochitl y un niño Huitzilín. Ambos compartieron infancia, crecieron juntos y al final su amistad se convirtió en un dulce y tierno amor juvenil. Bueno, tanto era su cariño que un día decidieron subir a lo alto de una colina en donde el sol deslumbraba con particular fuerza, pues se sabía que allí moraba el dios del sol. Bueno, hicieron todo ese largo camino para pedirle a Tonatiuh que les diera su bendición y cuidado para poder seguir amándose. El dios del sol, al verlos tan enamorados, bendijo a su amor y aprobó su unión. Desafortunadamente, la tragedia llegó a ellos de forma inesperada cuando Huitzilín fue llamado a participar en una batalla para defender a su pueblo y fue así como se separaron para que él marchara a la guerra. Después de algún tiempo, Xochitl se enteró que su amado había fallecido en el campo de batalla. Su dolor fue tan grande que rogó con todas sus fuerzas a Tonatiuh que le permitiera unirse a él en la eternidad. Al verla tan afligida, decidió convertirla en una hermosa flor, así que lanzó un rayo dorado sobre ella y en efecto creció de la tierra un bello y tierno botón. Sin embargo, permaneció cerrado durante mucho tiempo. Un buen día, un colibrí atraído por el aroma inconfundible de esa flor llegó hasta ella y se posó sobre sus hojas. Inmediatamente, la flor se abrió y mostró su hermoso color amarillo radiante como el sol mismo. Era la flor del cempasúchil, la flor de 20 pétalos, que había reconocido a su amado Huitzilín, el cual había retornado en forma de colibrí para poder visitarla. Así, la leyenda dice que mientras exista la flor de cempasúchil y haya colibríes en los campos, el amor de Huitzilín y Xochitl perdurará por siempre. En el Día de Muertos, se cree que el aroma de la flor de cempasúchil guía a las almas de los difuntos en el camino hacia la ofrenda que lo espera en el mundo de los vivos. Esta es una clara referencia a que el aroma de esta flor guía con amor a las personas que se fueron y que esperamos regresen a visitarnos año con año, y así reencontrarnos con nuestros seres queridos, tal como lo hicieron Xochitl y Huitzilín. No, pues esa leyenda es súper hermosa. Sí, por ahí dijeran los Tigres del Norte, qué bella historia de amor. Qué buena historia. Sí. Qué bonita flor. Sí, y es que es eso, el Día de Muertos lo representa el amor por nuestros seres queridos que pues lamentablemente ya no están con nosotros, que todos tenemos ese amor hacia nuestros ancestros, hasta un ser querido que ya no está con nosotros y que en estas fechas es importantísimo para nosotros recordarlo, pero más que nada recordar su vida, lo que hizo con nosotros, lo que nos aportó a nuestra vida y seguir avanzando. Sí, en efecto, precisamente como lo mencionan muchos artistas o muchos poetas, incluso en canciones, nos decía el famoso poeta Tairón González Rama, mejor conocido como Cancerbero, no se muere el que se va, se muere el que se olvida. Entonces, precisamente estas fechas o estas celebraciones a la muerte, no es que el mexicano no le tema la muerte, sino que nos sentimos tranquilos con ella porque sabemos que recordamos mucho a nuestros seres queridos en el hecho de no olvidarlos, recordar, como dices, quiénes fueron, qué aportaron hacia nosotros
y cómo nosotros también vamos a intentar dejar cierto legado parecido o mayor al que ellos dejaron, y pues siempre vamos a tenerlos presentes. Sí, siempre es la representación de nuestro amor, de nuestro amor hacia la vida. Claro que sí. Sí, bueno, pues me sublima, pero vamos a continuar. Ahora vamos a escuchar acerca de cómo se celebra el Día de Muertos, pues en distintas partes de México. Claro, claro. Ya con un contexto más actual, Sí. en donde todos estos conceptos previos que venimos hablando, que ya se fueron sumando, ahora vienen convirtiéndose a esta hermosa fiesta que conocemos, que es el Día de Muertos. Sí, que varía bastante dependiendo del Sí. lugar en donde estés. En Huaquechula, Puebla, se coloca un altar de color blanco con figuras de ángeles y con diversos niveles que van de los 3 a 5 metros. Órale. Sí, son altares gigantes, así les dicen. Son muy conocidos, de hecho, vayan a ver las imágenes de los altares que hacen en este lugar en Huaquechula, Puebla. Están hermosos, están divinos. En la Huasteca veracruzana e hidalguense se elabora un altar con un arco de carrizo adornado con flores de cempasúchil, follaje, fruta, pan y colgados de una cuerda. Es decir, estos están como en una tarimita hecha de cañaveral. Ajá. y están colgados. Órale. Se ven bien padres ahí en Papantla. Estuve viviendo un tiempo allá. Saludos a mis queridos amigos de Papantla. Y se celebra bien padre, la verdad. No, pues ya me imagino, hermano. Tenemos que los pueblos mayas de la península de Yucatán usan una mesa con manteles bordados u hojas de plátano en donde colocan la comida favorita de los difuntos, como el mukbipollo o tamal gigante de pollo. Ellos celebran con un tamal gigante. Órale. Sí, básicamente es un tamalote, meten un pollo y vámonos. Sí, claro que la gastronomía juega un papel importante en lo que es el Día de Muertos, sí. Día de Muertos es día de atascarse. Sí, de atipujarse, de Ya tamalitos. saben, el muerto al pozo Y el vivo al bozo. En Ocotepec, Morelos, se pone una mesa formando el cuerpo del difunto como con su ropa y un cráneo de azúcar, sitios decorados, flores y alimentos favoritos del ser querido. Ahí es diferente, ahí quieren hacer la figura del muerto. En el Istmo de Tehuantepec se celebra el Xandú, que en la lengua zapoteca significa santo. Se celebra, se colocan altares con arcos hechos de tallo de plátano o caña con frutas, pan y flores. Sí, como que cada región va utilizando los elementos que le brinda la naturaleza para poder crear sus altares, ¿no? Claro, principalmente porque pues en realidad los que hemos seguido con esto hemos sido los más iguales, la gente común, la gente del pueblo, de la sierra, de los pueblitos, somos los que hemos mantenido. Sí, los pueblos esto. de origen somos los que hemos mantenido como que de cierta manera que estas costumbres, aunque ya transformadas, pues prevalezcan, ¿no? Sí, porque pues desgraciadamente como los ricos no pueden hacer una fiesta tan así como exuberante con el Día de Muertos, pues dicen Halloween y ya se acabó y ¡pum! Ajá, o un Día de Muertos es como de Pero fiesta. no, amiguitos, hay que utilizar estas fechas. Pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, Sí. cómo fueron sus ancestros, conozcan su historia, la historia de sus ancestros para que se conozcan a ustedes mismos. Y ya verán que les agradará mucho. Sí. Aprovechen ahorita que tienen, los que tienen abuelitos y los que no, pues con mucho dolor, pues los esperamos en Y con gusto, pues recuérdenlos en estas fechas. También en Michoacán, especialmente en Janitzio y Tzintzuntzan, se elaboran arcos de flores de cempasúchil con dulces de azúcar, frutas, pan y bebidas favoritas del difunto. Estas se llevan al panteón y se realiza la veneración durante la noche del 1 de noviembre. Sí, no, es un hermoso espectáculo el de allá. Está hermoso. Y más cuando te llevan en las lanchas y vas viendo cómo a lo lejos se ven un montón de veladoras y colores naranjas. Te imaginas como... Yo creo que la gente cuando va se debe sentir como cuando vio por primera vez a Harry Potter llegando a Hogwarts en lancha, ¿no? Sí, así es, exactamente así. Es como que esa misma emoción, ¿no, güey? Y aparte hay muchas personas que se pintan y todo, Sí. ¿no? Entonces se vive la muerte aquí en México.
Sí, la neta sí. Y bueno, ahora vamos con eso, con estos toques realistas de la celebración. Sí, vamos con ese trasfondo no muy bien aceptado por algunos, pero que pues de Tienen cierta que manera conocerlo, tienen que conocerlo, sí. Trazar un camino de flores de cempasúchil, colocar tamales, pulque, ocli, camote en las ofrendas, adornar con papel picado, calaveras, flores y otros motivos tradicionales, comer dulces de azúcar en forma de cráneos o panes en forma de cadáveres, son costumbres de las fiestas de Día de Muertos y nos remiten inmediatamente a la cultura prehispánica, con sus Zompantli, que era donde juntaban todos los cráneos, Ajá. después de quitarles la cabeza y sacarles el corazón. Y en el mes de Sutonalamat o Solario, porque está mal dicho decir calendario azteca, porque calenda habla de la luna. Y tiene que ser solario. Es un solario o Tonalamat. Porque sigue el trayecto del sol, ¿no? Del sol, exactamente. Dedicado a los muertos y su absoluta despreocupación por la muerte, como lo demuestran los sacrificios y las guerras floridas. Que las guerras floridas era, por ejemplo, a donde fue Huitzil, que eran como los Juegos Olímpicos, todos participaban en esas guerras floridas. Era un honor participar ahí. No obstante, todos los elementos no son una invención de la cultura mexicana. No, desgraciadamente. ¿Cómo crees? No. Así como tampoco las ofrendas que se colocan en la madrugada del día 1 de noviembre. ¿Neta? No, provienen más bien de la Europa medieval y son costumbres católicas y profundamente jesuitas. Sí. Incluso de reingambre o sustento o origen o antecedente de Roma. Pero de ninguna manera, como se nos quiere hacer creer, representan resabios o representan la cultura originaria mexica o mexicana. Sí, de cierta manera es ese trasfondo que nos vienen dejando ciertas culturas del otro mundo. Al del otro mundo me refiero a la otra parte del continente que vinieron dejándonoslo. Dije, mano, ¿qué pasó? O sea, vienes del más allá. Bueno, del viejo mundo que le llaman al otro continente, que precisamente como lo platicábamos en el capítulo anterior del Halloween, que vayan a verlo también está bueno, es que todos estos elementos se vienen sumando y precisamente se vienen ejerciendo por la iglesia, por autoridades católicas. Pues en ese entonces, ¿quién ponía los reyes? Pues la iglesia. Sí. Entonces sabemos que, o gobernantes, ¿no? O militares gobernantes, todo eso, pues sabemos que muchos de ellos traen esas prácticas precisamente porque previamente en aquellos lugares ya lo hacían. ¿Y qué pasó aquí? Pues prácticamente nos hicieron creer que los aztecas son los que ponían o culturas prehispánicas son los que ponían de cierta manera las ofrendas, que ponían los altares, que el camino de la flor, que varias de las tradiciones que tenemos hoy en día, muchos nos hicieron creer que no, es que esto viene desde los aztecas, viene desde las culturas prehispánicas, cuando no es cierto, es otro trasfondo. Sí. Es como lo que pasó con el Halloween y el Samhain. El Samhain era una práctica completamente diferente y el Halloween es otra. Sí. Y el Día de Muertos o los días o las fechas de celebración a los muertos en México eran una cosa y el Día de Muertos es otra. Sí, es otra. Que claro. Como mencioné al principio, la celebración de los fieles difuntos sí es prehispánica, porque nosotros le dábamos culto a nuestros fieles difuntos, a la muerte, a Mictlantecutli, pero no lo hacíamos el 1 y 2 de noviembre. Y con elementos tan extravagantes como pues ofrendas así tan... O panes o cosas por el estilo, ¿no? O caminitos. Las fiestas de todos los santos y de fieles difuntos son rituales que se inventaron en la Francia del siglo X por el abad Clun, quien decidió rescatar la celebración en honor a los macabeos, familia de patriotas judíos reconocidos como mártires en el santoral católico. El día de 2 de noviembre y dispuso el día anterior para celebrar a los santos y mártires anónimos, aquellos que no poseen nombre ni apellido ni celebración en el calendario ritual católico. Es decir, los que no... Oye, ¿cómo se llamaba? Pero pues, apenas lo conozco ahorita que lo mencionas. Me suena. En ese día de todos los santos
se disponía un templo de un inmenso altar en el que se exhibía el ara, es decir, las reliquias personales de santos que cada iglesia poseía en sus altares, bien fuera huesos, cráneos u otros restos, la tierra donde fueron enterrados o una parte de la ropa que aportan. Que aquí voy a hacer un paréntesis que tiene la Iglesia Católica con lo necrófago. Porque sin duda ellos han aportado bastante a la necrofilia, porque tienen cráneos exhibidos, partes de muertos, cabezas, tienen como 4 cabezas de San Juan Bautista. ¿Cuál es la original? ¿Quién sabe? Pero tienen como 4 cabezas de San Juan Bautista, tienen dedos, tienen sangre. Pues no nos vamos lejos, debajo del Vaticano está la necrópolis, la ciudad de los muertos, que es donde tienen a todos sus papas enterrados. Entonces, pues, sí hay ahí un fetiche raro entre... Sí, no, o sea, ya aquí entre nos, ¿qué está pasando ahí, no? Bueno. Cuéntenos, mínimo enséñenos. Las reliquias y el reliquiario eran considerados intermediarios del hombre ante Dios, pues se suponía que podía negociar clemencia para que el cuerpo y el alma no fueran tan castigados. Es por ello que en México, mientras los originarios, los pueblos originarios eran enterrados en el atrio, la parte más barata, los acaudalados eran inhumados cerca del altar mayor del Ara para conseguir una intención divina para la salvación de su alma. De nuevo el intento de llegar más rápido al cielo, ¿no? Exacto. Ay, no, yo no quiero que me toque esto. No, los mexicanos somos chingones y pasamos por 9 lugares para llegar durante 4 años. Durante 4 años. Y respetamos a los perros. Sí, exactamente. Exactamente, de eso se trata. ¿Te cuesta mucho entenderlo? Precisamente por ello, en la fiesta de Todos los Santos, los católicos recorrían la mayor cantidad posible de altares, iglesia por iglesia, para ganar indulgencias. Iban anotando cuántas reliquias visitaban, al final calcular los años de perdón obtenidos. Si no son carreritas, carnal, ¿verdad? Y antes de entrar al punto final, la Catedral Metropolitana, los feligreses comparaban un pan o un dulce de azúcar con forma de reliquia, mismos que el cura bendecía y que finalmente colocaban en su casa en una mesa junto al santo familiar y frutas variadas. Y de ahí se vienen dando también ciertas ofrendas. Ese es el origen del altar de muertos, mismo que se acostumbrará en Argentina, en Chile, en Perú e incluso en Sicilia, Italia, en donde además de colocarse el altar de muertos, se tiene la creencia de que los parientes visitan el hogar y traen juguetes para los niños, una tradición religiosa que proviene de una antigua tradición romana, ya lo vimos el capítulo anterior. Te van a decir, ya duérmete que si no, no te traen al muerto. Sí. Y es que la tradición romana se celebró en diciembre. ¿Sí? En el norte de España, en Galicia, en la cena del 31 de diciembre, la comida se deja en la mesa para que vengan los parientes a comer, lo que también es una tradición romana incluso más antigua que la anterior. Órale. Así que seguir pensando que es una tradición de origen prehispánico significa que no entendimos nada, puesto que es profundamente romano. Y bueno, tenemos que la velación, hay varias cosas que no hacíamos nosotros y que empezamos a hacer ya posteriormente a eso, ¿no? Ajá. Como era visitar los panteones, que te digo que eso surgió a partir de que dijeron que ya no se iban a enterrar a la iglesia, sino que tenía que ser un espacio destinado solamente para difuntos, lejos de donde esté la población. Sí. Y pues ahí está la verbena de los muertos, ¿no? En donde después de misa todos iban en procesión a visitar a sus difuntos. También tenemos el de la velación, que es esperar 3 días para ir a enterrar a tu difunto y toda la onda. Y también el de estar en la noche en el cementerio surge por eso mismo, de que pues los ricos querían que cuidara a alguien. Cuidar su ofrenda, ¿no? Que no se la vayan a robar. Exacto, sí. Entonces, pues muchos aprovechaban también para pasar ese tiempo con sus seres queridos. Ajá. Entonces, oye mamá, otra vez papá se va a quedar en el panteón. Sí, mija, entonces hoy también vamos a conmemorar a nuestros fieles difuntos, entonces vamos a ir a comer al panteón. Oye mamá, hoy papá se va a quedar en el panteón. Pues sí, ya llevo 8 años ahí enterrado, ¿cómo no? No, mamá. No. Uh-huh. Bueno, los europeos cristianos tenían las fiestas de Todos los Santos y de los fieles difuntos.
Ambas coincidían, aunque las fechas eran distintas, con fiestas de pueblos originarios como el Miccahuiltontli, la fiesta de los muertos pequeños, y el Miccahuitl, la fiesta de los muertos grandes, como lo mencionaba. Uh-huh. Los grupos asimilaron prontamente los nuevos ritos e instauraron nuevos significados a las fiestas cristianas. La fiesta de los fieles difuntos la dedicaron a los muertos pequeños y la de todos los santos a los muertos grandes. Y es cuando se viene dando ya ese misticismo de todo lo que nos trajeron otras culturas, lo que teníamos en parte en México, y la interculturalidad es la que nos abrió las puertas a estas nuevas celebraciones, ¿verdad? Sí, a pesar de que es más probable que el Día de Muertos tenga su origen en la religión católica, en México se ha expandido la idea de que esta celebración tiene raíz prehispánica, una relación fácil de creer por el culto de los grupos originarios que tenían culto a la muerte. Sí. Este debate quizá no debería existir, pues como todos sabemos, esta tradición es un sincretismo, una unión entre la cultura europea y la originaria de México. De hecho, la UNESCO, en la Declaratoria de Patrimonio Intangible de la Humanidad, dice que las fiestas indígenas, pueblos originarios, y la religión católica, que dado al carácter pluricultural y pluriétnico del país, ha dado lugar a expresiones populares diversas, transmitidas de generación en generación, a las que con el paso del tiempo se han añadido diferentes significados y evocaciones de acuerdo con el pueblo originario, comunidad o grupo que las lleve a cabo, en el campo o en la ciudad. En otras palabras, la UNESCO declaró el Día de Muertos como un patrimonio intangible de la humanidad. Sí, esto ya es desde el 2018 me parece que fue declarada. Así que entonces te preguntarás, Manuel, sí, ¿de dónde surgió la idea del origen prehispánico? Pues más o menos tengo una idea, pero a ver, coméntanos cómo estas personas empezaron a decirnos. La respuesta es sencilla de encontrar. Uh-huh. En los años 30, un grupo de intelectuales mexicanos promovió la idea de que el Día de Muertos era más prehispánico que colonial, más azteca que católico, que la raíz de la tradición era indígena y no europea. Fueron los años del presidente Lázaro Cárdenas del Río, los años de reforma agraria y la nacionalización de la industria petrolera. Una temporada de bonanza económica. Bajo el mandato de Cárdenas, a lo mexicano se le empezó a identificar como el grupo prehispánico predominante a la llegada de los conquistadores, sí, los mexicas o los aztecas. Fue por ello que los intelectuales de entonces rescataron costumbres de la colonia, costumbres católicas y romanas paganas, y les asignaron un nuevo sentido a las fiestas del Día de Muertos y la transformaron en las fiestas de todos los santos y los fieles difuntos, en un evento con un supuesto origen prehispánico. Es así como estas personas, este grupo de intelectuales, dijeron en una reunión, ¿saben qué? Vamos a darle un plus a México para que realce esta costumbre. Es como de vamos a planificar ahora qué hacer con el Día de Muertos. Y ahí tenemos historiadores, pintores, poetas, algunos de estos, los muralistas, por ejemplo, Diego Rivera o el creador de la Catrina. Sí, la Catrina, por ejemplo, de hecho mucha gente decía, es que hay que vestir a tal persona de Catrina azteca. Oye, pero pues es que los aztecas no tenían Catrines. Entonces, la Catrina es un concepto que se creó, ¿en qué año? ¿En los 40? En los 30. ¿En los 30 también? Uh-huh. Entonces, pues sabemos que hay mucho que hemos venido intentando ignorar, pero pues tiene sus orígenes. Sí, ahí. Y ya ahí fue donde empezaron a hacer ya varias festividades en la Ciudad de México, donde empieza la verbena de los muertos, en donde terminando la misa se iban a el Zócalo, en donde cada año un rico apostaba a esa festividad, a esa verbena, en donde organizaba
obras de teatro, cosas por el estilo, cosas para ricos, pues, Sí. de aquella época en donde todos iban a hacer pompa y festividad a los muertos, Sí. compraban su calaverita y toda la onda. Y que como lo mencionamos en el capítulo del Halloween, cuando los que se expresan mediante la cultura popular, todos los artistas, empiezan a sumar elementos, es cuando se van dando los orígenes de de las fiestas. Cuando José Guadalupe Posada crea la calavera garbancera, empezó a darle otro tono. Pero cuando Diego Rivera la toma en sus murales y la bautiza como la Catrina, es cuando todos empiezan a conectarse con de que, sí, ese es nuestro México, ese es el origen del Día de Muertos. Y pues bueno, así es como se vino dando todo ese mestizaje, esa interculturalidad, hasta cómo conocemos el Día de Muertos hoy en día. Sí, así que pues no tiene nada de malo de celebrar Halloween. Al fin y al cabo, el Día de Muertos no es puramente mexicano, que sí tiene muchos elementos que se han ido rescatando y Claro. que se han ido enriqueciendo al paso de los años. Sí. Incluso en nuestra época, pues ha dado un impulso total. Ya está la nueva juventud ya abraza a México. Y Sí. abraza su bandera, abraza su cultura y dice, yo soy mexicano y voy a celebrar el Día de Muertos. Claro, y no solo el Día de Muertos, muchas otras celebraciones y al igual que consumir ciertos productos mexicanos. Y pues qué bueno por ello. Pues las recomendaciones para este Día de Muertos, tallen sus calaveritas, díganle a sus niños, a sus sobrinos, a sus abuelos, nietos, quienes puedan. Escuchen les tallen. las historias de terror que tiene su familia acerca de estas festividades. Claro que hay muchas. Y pues si gustan, mándenoslas. Estaremos ahí pendiéndolas, coméntenlos. Alguna experiencia por ahí de susto que hayan tenido. Y Sí. pues bueno, recomendaciones en cuanto a películas también. Las clásicas Macario. Macario. Tenemos otras películas de terror mexicanas muy buenas. Tenemos Veneno Vacaciones del para las hadas. Veneno para las hadas. Y muchas otras que pues infunden terror en cuanto a la cultura Sí, mexicana. no se las pierdan, no se pierdan esta bonita celebración y todo, sobre todo recuerden el amor de nuestros fieles difuntos. Así es, amigos. Esta Pues, fogata se está apagando. y pues bueno, en controles nuestra amiga Alondra. Alondra Fernández Y pues bueno, de aquí su servidor Manuel Darco. y su servidor Emanuel Cuervo. Y pues bueno, esta ha sido la fogata de hoy, se está apagando. Muchas gracias por sintonizarnos. Feliz Día de Muertos y feliz retorno de sus fieles difuntos. Esperemos que la pasen bien. Nos vemos. Hasta la próxima.